Dos enemigos atrapados por una tormenta, una sola habitación, y una mentira que lo cambió todo. La tormenta golpeaba sin piedad la vieja calesa mientras avanzaba a ciegas por un camino que apenas podía llamarse camino. La nieve caía en densas capas, borrando el mundo exterior como si la naturaleza hubiera decidido borrar cualquier rastro de dirección, tiempo o seguridad. Dentro del vehículo, el Ara Sinclair luchaba por mantener el equilibrio, sus dedos aferrados con fuerza al asiento de cuero, con los nudillos blancos por la tensión. Frente a ella, Adrián Beaumont permanecía inmutable. Demasiado tranquilo para la situación. Su postura era recta, elegante incluso en medio del caos, con una pierna cruzada sobre la otra y un libro abierto en sus manos. Era como si la tormenta fuera irrelevante para él, como si el mundo exterior no tuviera derecho a interrumpir su control absoluto. El Ara lo miró con rabia contenida. «Esto es tu culpa», dijo finalmente, rompiendo el ruido del viento. Adrián no levantó la vista de su lectura. «No sabía que tenía control sobre el clima, señorita Sinclair», respondió con calma. Esa calma la irritaba aún más. «Sabes perfectamente a qué me refiero». El Ara ajustó su abrigo con fuerza, tratando de controlar su respiración. La frustración crecía en su pecho como una llama mal contenida. Todo en ese viaje había sido un error desde el principio. Si no hubieran insistido en partir tan tarde desde la hacienda, ahora no estarían atrapados en medio de una tormenta mortal. Adrián finalmente cerró el libro con un leve suspiro, como si la conversación le resultara una interrupción molesta más que una preocupación real. Sus ojos grises se posaron en ella, fríos, analíticos. «Tu presencia en este viaje fue una decisión tuya», dijo él con suavidad controlada. «Tu hermana te invitó a quedarte. Tú aceptaste». La palabra decisión dolió más de lo que debería. El Ara giró la cabeza hacia la ventana, incapaz de seguir mirándolo. El cristal estaba cubierto de escarcha, deformando el paisaje hasta hacerlo irreconocible. Afuera no había nada más que blanco, silencio y peligro. 3 días en la hacienda de los Beaumont. 3 días de comentarios fríos, miradas distantes y una presencia que parecía tolerarla solo por educación. Adrián nunca la había tratado como alguien importante. Para él, ella era ruido de fondo en la vida de su mejor amigo Jaime, la hermana menor, demasiado ruidosa, demasiado emocional, demasiado todo. Y aún así, allí estaba él ahora. A centímetros de ella. Encerrados juntos por la tormenta. La calesa dio un violento salto. El Ara perdió el equilibrio. Antes de que pudiera golpearse contra la puerta, sintió unas manos firmes sujetándola por los hombros. «Adrián». «Cuidado», dijo él, esta vez con un tono más tenso. La cercanía la desconcertó. Sus manos eran cálidas a través de la tela gruesa de su abrigo, demasiado firmes, demasiado conscientes. Por un instante, el mundo exterior desapareció y solo quedó ese espacio reducido entre ambos. El Ara se apartó de inmediato. «Estoy bien». Pero su voz no sonó tan firme como quería. Entonces, la calesa se detuvo. El silencio exterior fue aún más inquietante que el movimiento previo. Voces se escucharon entre la tormenta. El cochero gritaba algo ininteligible. Adrián abrió la puerta, dejando entrar un muro de viento helado. «¿Cuál es el problema?», preguntó él. «Un árbol cayó, señor. El camino está bloqueado». Adrián miró hacia la nada blanca. «¿Hay algún refugio cercano?». «Una posada, el roble viejo, a poca distancia». El silencio volvió a caer dentro del carruaje. Adrián cerró la puerta. «Y con una calma inquietante», dijo, «entonces cambiaremos de rumbo». El Ara lo miró, sintiendo que algo en su interior acababa de cambiar también. La posada El Roble Viejo apareció entre la tormenta como una silueta cansada, casi derrotada por los años y el clima. Sus paredes de madera oscura estaban cubiertas de nieve, y las ventanas emitían una luz cálida que contrastaba con el infierno blanco del exterior. Para el Ara Sinclair, aquella luz se sintió como un espejismo de supervivencia. Cuando la calesa finalmente se detuvo, el frío golpeó con violencia en cuanto la puerta se abrió. El viento cortaba la piel, y cada paso hacia la entrada parecía una lucha contra la naturaleza misma. Adrián Beaumont bajó primero, firme, controlado,
como si el clima no tuviera ningún efecto sobre él. Luego extendió la mano hacia ella. Elara dudó. Odiaba necesitarlo. Pero el suelo estaba helado, traicionero, y su equilibrio no era confiable. Finalmente, tomó su mano. El contacto fue breve, pero suficiente para incomodarla. Su palma era firme, cálida, demasiado segura. Dentro de la posada, el contraste fue inmediato. Calor. Ruido. Olfato saturado de madera quemada, ropa mojada y comida barata. Viajeros abarrotaban el salón principal, todos atrapados por la misma tormenta, todos buscando refugio en la misma desesperación. El posadero, un hombre cansado con rostro de quien ha visto demasiadas tormentas, apenas levantó la vista. No hay habitaciones, dijo antes de que siquiera preguntaran. Elara sintió un alivio breve. Pero ese alivio murió rápido. Solo queda una, añadió el hombre. Una cama. Una sola. Silencio. Elara giró lentamente hacia Adrián. Dime que estás escuchando lo mismo que yo. Lo estoy, respondió él con calma. Una cama. Una habitación. 2 personas. Eso no es una opción. En realidad, dijo Adrián, sin emoción, es la única opción. Elara sintió como la frustración explotaba dentro de ella. Debe haber otra posada. A kilómetros. Con esta tormenta, no llegaremos vivos. El posadero ya estaba esperando una respuesta. Adrián sacó dinero sin dudar. La tomamos. ¿Estás loco?, susurró Elara, agarrándolo del brazo. No podemos. Él bajó la mirada hacia su mano sobre su manga. Retira eso si quieres dormir en el salón con desconocidos. El silencio fue pesado. Demasiado pesado. El posadero sonrió con cansancio, como si aquello fuera un problema resuelto. Adrián tomó la llave. Ven, dijo simplemente. Elara lo siguió, sin otra opción, sintiendo como cada paso la llevaba hacia algo que no quería aceptar. Subieron las escaleras estrechas hasta un pasillo apenas iluminado. El aire era más frío arriba, más silencioso, más íntimo. Cuando la puerta se abrió, Elara se detuvo en seco. Una habitación. ¿Pequeña? Una cama. Un armario viejo. Una chimenea apagada. Y una sola verdad imposible de ignorar. Esto es una broma, susurró ella. No lo es. Adrián cerró la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo resonó demasiado fuerte. Demasiado definitivo. Elara lo miró, sintiendo como el mundo se reducía a ese espacio cerrado. Dormirás en el suelo, dijo ella automáticamente. No. Entonces tú decides los establos. Una pausa. Luego, casi con ironía, qué romántico. Pero ninguno de los dos sonrió. Porque la tormenta afuera no era nada comparada con lo que acababan de encerrar dentro de esa habitación. La tormenta no cedía. Afuera, el viento seguía golpeando la posada, el roble viejo, como si intentara arrancarla del suelo, mientras dentro el tiempo parecía haberse detenido en un equilibrio incómodo y silencioso. Elara Sinclair no lograba relajarse. Cada rincón de la habitación pequeña le recordaba lo imposible de la situación, una sola cama, una sola chimenea, una sola puerta cerrada entre ella y el mundo. Adrián Beaumont se mantenía a cierta distancia, como si la madera del suelo marcara una frontera invisible entre ambos. Había dejado su abrigo colgado, su postura seguía recta, pero algo en él había cambiado desde que entraron en esa habitación. Ya no era solo frialdad. Era contención. Como si estuviera midiendo cada movimiento, cada palabra, cada respiración. Elara caminó hasta la ventana. El cristal estaba cubierto de escarcha, distorsionando el exterior en formas irreconocibles. No había escapatoria. No había camino. Solo nieve, silencio y aislamiento. Esto es absurdo, murmuró ella. No deberíamos estar aquí. No hay otra opción, respondió Adrián sin mirarla. Esa frase. Otra vez. Opción. Como si la vida siempre fuera una lista de decisiones racionales sin consecuencias emocionales. Elara se giró hacia él.
Siempre dices eso. No hay otra opción. Pero sí las hay. Siempre las hay. Adrián finalmente la miró. Sus ojos grises eran más oscuros ahora, menos distantes. No en este caso. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado, incómodo. Elara caminó por la habitación, intentando ignorar la cama en el centro. Una sola cama. Demasiado grande para una persona, demasiado pequeña para dos que no sabían cómo existir en el mismo espacio sin chocar emocionalmente. Dormiré en el suelo, dijo ella finalmente. No. La respuesta fue inmediata. Elara lo miró con irritación. No tienes derecho a decidir eso. El suelo está congelado. No es seguro. No necesito tu protección. Adrián dio un paso hacia la chimenea apagada, como si necesitara hacer algo con las manos para no decir lo que realmente pensaba. No es protección. Es sentido común. Elara soltó una risa breve, sin humor. Claro. Sentido común. Eso explica todo contigo. Él no respondió. Pero el aire entre ellos se volvió más denso. El fuego fue encendido por el posadero minutos después, y la habitación se llenó lentamente de una luz cálida que no lograba disipar la tensión. Las sombras en las paredes parecían moverse con cada respiración. Elara se sentó en el borde de la cama sin quererlo. Era el único lugar disponible. El único lugar humano en toda la habitación. Adrián la observó un segundo demasiado largo. Podemos turnarnos, dijo finalmente. ¿Turnarnos qué? La cama. Elara lo miró como si hubiera perdido la cordura. Eso es aún peor. Es práctico. No todo tiene que ser práctico. El silencio regresó. Esta vez, más profundo. Más peligroso. El viento afuera golpeó la ventana con fuerza, haciendo vibrar el vidrio. Elara se estremeció sin quererlo. Adrián lo notó. Y por primera vez, no comentó nada. Solo la miró. Como si la tormenta afuera ya no fuera lo más difícil de esa noche. Sino lo que estaban evitando dentro de esa habitación. La noche había caído por completo sobre la posada El Roble Viejo, pero el tiempo dentro de la habitación de Elara Sinclair y Adrián Beaumont parecía haberse vuelto extraño, distorsionado, como si cada segundo se estirara demasiado antes de romperse. El viento seguía golpeando las paredes con furia, pero el verdadero conflicto no estaba afuera. Estaba entre ellos. Elara permanecía sentada cerca de la cama, aunque no porque quisiera. Simplemente no había otro lugar. Sus manos descansaban rígidas sobre su regazo, y su mirada evitaba deliberadamente la figura de Adrián, quien se encontraba cerca de la chimenea encendida, observando las llamas como si en ellas pudiera encontrar respuestas que no quería decir en voz alta. El silencio entre ambos ya no era cómodo ni neutral. Era tenso. Cargado. Lleno de cosas no dichas que se acumulaban como nieve invisible. Esto es ridículo, dijo Elara finalmente, rompiendo el silencio. Adrián no apartó la vista del fuego. ¿Qué parte exactamente? Todo esto. La habitación. La mentira. Nosotros fingiendo ser algo que no somos. Ahora sí, él la miró. Sus ojos grises eran más profundos bajo la luz del fuego. No fríos esta vez, pero tampoco cálidos. Algo intermedio. Algo peligroso. No estamos fingiendo nada, respondió con calma. Elara soltó una risa corta. Ah, no. ¿Y cómo llamas a decir que soy tu prometida? Una solución. Una mentira. El silencio volvió a expandirse entre ellos. Adrián dejó escapar un leve suspiro, como si estuviera cansado de la conversación, pero no de ella. Fue necesario. Siempre es necesario contigo, replicó Elara, levantándose por fin. Nunca es quiero. Nunca es siento. Solo es necesario, correcto, lógico. Se detuvo a pocos pasos de él. Demasiado cerca ahora. El fuego iluminaba parcialmente su rostro, marcando la tensión en su mandíbula, la rigidez en sus hombros. ¿Y qué quieres tú, Elara? Preguntó él de repente. La pregunta la desarmó por un segundo.
Eso no importa. Sí importa. El ara desvió la mirada. Porque la respuesta era peligrosa. Demasiado honesta. Demasiado humana. Quiero salir de aquí, dijo finalmente. Eso no es lo que pregunté. El silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más íntimo. El fuego crepitó. El viento golpeó la ventana. Y entre todo eso, el ara sintió algo peor que la frustración. La conciencia absoluta de que Adrián la estaba viendo de verdad. No como la hermana de Jaime. No como una molestia. Sino como algo más, algo que la hacía sentir expuesta. No deberíamos estar solos aquí, murmuró ella. Lo sé, respondió él. Pero ninguno se movió. El ara giró ligeramente, volviendo a la cama, como si necesitara distancia física para no perder el control emocional. Dormiré aquí, dijo, más para convencerse a sí misma que a él. Bien. Pero no se fue. Adrián tampoco. El tiempo siguió avanzando lentamente, hasta que incluso el sonido del viento empezó a sentirse lejano. Y entonces, sin razón clara, el ara habló otra vez. Tú no confías en nadie, ¿verdad? Adrián tardó un momento en responder. Confío en la lógica. Eso no es lo mismo. Es lo más seguro. El ara lo miró por encima del hombro. Debe ser una vida muy solitaria. Esa frase sí lo alcanzó. Por un segundo, su expresión cambió apenas. Algo cruzó su mirada. Algo que no era defensa ni frialdad. Pero desapareció rápido. La soledad es irrelevante, dijo él finalmente. El ara apartó la vista. Porque por alguna razón, esa respuesta dolió más de lo que debería. Y por primera vez desde que comenzó la tormenta, la verdadera pregunta no era cómo iban a sobrevivir esa noche. Sino que iba a pasar con todo lo que estaban empezando a sentir sin admitirlo. Expand Keynote 6, 500 words, in Spanish. La madrugada llegó sin avisar, como si el tiempo hubiera perdido interés en lo que estaba ocurriendo dentro de la mansión Balcázar. Todo estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio lleno de cosas no dichas, de decisiones pendientes, de límites que ya habían empezado a romperse sin permiso. Mateo permanecía de pie cerca de la puerta del salón, sin moverse. Elena seguía junto al piano, pero ya no intentaba ocultar lo que sentía con la misma intensidad de antes. Algo había cambiado esa noche. Algo irreversible. El aire entre ellos parecía diferente, más pesado, más real. Ya no era solo tensión, era una verdad que había dejado de esperar permiso para existir. Esto no debería estar pasando, repitió Elena en voz baja, casi como si intentara convencerse a sí misma más que a él. Mateo la miró con calma, aunque por dentro todo en él estaba en conflicto. Lo sé, respondió. Pero no podemos seguir fingiendo que no existe. Elena apretó ligeramente los dedos contra el borde del piano. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inmediata, ni una forma elegante de escapar de lo que sentía. Hay demasiadas cosas en juego, dijo ella, con la voz quebrándose apenas. Lo sé, repitió él otra vez, pero esta vez con más suavidad. Tu hijo. Tu vida. Todo lo que construiste. Ese nombre, esa realidad, cayó entre ellos como una barrera invisible. Y por un instante, el peso de todo lo externo volvió a recordarse con fuerza. Elena bajó la mirada. Su mundo siempre había estado construido sobre control, responsabilidad y apariencia. Pero Mateo no era parte de ese orden. Él era lo inesperado. Lo que no podía planearse. Lo que no obedecía reglas. No quiero hacerle daño a nadie, susurró ella. Mateo dio un paso más cerca, pero se detuvo antes de cruzar cualquier límite. Y no estás intentando hacerlo, respondió. Pero tampoco puedes controlar lo que sientes. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Elena cerró los ojos por un momento, como si esa verdad fuera demasiado pesada para sostenerla sola. Cuando volvió a abrirlos, había algo distinto en su mirada. No era decisión todavía, pero sí aceptación. La aceptación de que la lucha ya no era contra lo que sentía, sino contra lo que el mundo esperaba de ella. Un ruido distante rompió el silencio.
Un reloj marcando la hora. O quizá fue solo su imaginación. Pero fue suficiente para devolverlos parcialmente a la realidad. Elena respiró hondo. Si esto continúa, no habrá vuelta atrás, dijo finalmente. Mateo la miró en silencio. Y por primera vez, no había urgencia en su respuesta. Solo certeza. Ya no hay vuelta atrás desde hace tiempo, respondió. Elena no contestó. Y en ese momento, un sonido inesperado se escuchó desde el pasillo, pasos. Lentos. Reales. Acercándose. Ambos se quedaron inmóviles. La puerta del salón no estaba cerrada con llave. Y lo que estaba a punto de entrar, podía cambiarlo todo en un solo instante.